Bueno, pues buenas noches ya. Vamos a continuar con el estudio acerca de la vida de Sansón. Y en esta ocasión, pues estamos reunidos en casa de uno de nuestros amigos, de Osvaldo, y vamos a ver el capítulo 14. Antes de comenzar, pues vamos a dirigirnos a Dios en una oración. Padre, rogamos, Señor, tu sabiduría, rogamos que tú estés aquí con nosotros, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos pueda dar luz, nos pueda dar entendimiento para poder aprender y que veamos, Señor, el ejemplo de este hombre, Señor Sansón, y que podamos imitar su ejemplo, o todo lo contrario, Señor, aprender de la lección que tú le enseñaste, Padre. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, pues vamos a hacerle como el lunes pasado. Vamos a leer el capítulo completo y posteriormente vamos a ir ya desmenuzando verso por verso. Entonces yo le voy a pedir a Ricardo que comience a leer del 1 al 3, 14. 14 del 1 al 3. Dice, perdón. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: Tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Ok, sigo leyendo versículo 4. ¿Yo? Sí. ¿Cuál era? El 4. 14, 4. Más su padre. No solo. Ok. Gracias. Creo que es diferente el mío. No le importa. Dice- Sigue leyendo hasta el final. Dice, sus padres no sabían que esto venía del Señor y que él buscaba ocasión contra los filisteos, que en ese tiempo dominaban a Israel. Así Sansón descendió con sus padres a Timna. Cuando llegaron a las viñas de Timna, un leoncillo vino rugiendo hacia él. El espíritu del Señor descendió sobre él, y Sansón despedazó al león con quien se despedaza a un cabrito, sin tener nada en la mano, y no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Llegó, pues, y habló a la mujer que había agradado a Sansón. Un tiempo después, cuando volvió para casarse, se apartó para ver el cadáver del león, y vio dentro del cuerpo del león un enjambre de abejas y un panal de miel. Lo tomó y se fue comiéndolo por el camino. Cuando alcanzó a su padre, a su madre, les dio también a ellos y comieron. Pero no les descubrió que habían tomado aquella miel del cuerpo del león. Llegó, pues su padre a casa de la mujer, y Sansón ahí en un banquete según la costumbre de los jóvenes. ¿Terminó? Ahora en el 11. Y como ellos le vieron, tomaron 30 compañeros que estuviesen con él, a los cuales Sansón dijo: Yo os propondré ahora un enigma, el cual, si en los 7 días del banquete vosotros me declaréis y descubriréis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa. Pero si no me supiereis declarar, vosotros me daréis los 30 vestidos de lino y las 30 mudas de ropa. Y ellos respondieron: Propon tu enigma y lo oiremos. Entonces le dijo: Del comedor salió la comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no supieron declararle el enigma en 3 días. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón: Induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón delante de él y dijo: Solamente me aborreces y no me amas, pues que no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: He aquí que ni a mi padre ni a mi madre yo lo he declarado,
y ¿lo habría de declarar a ti? Y ella lloró delante de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Pero al 7º día él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Y al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿Qué cosa más dulce que la miel, y qué cosa más fuerte que el león? Si no araréis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y el espíritu del Señor cayó sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio la muda de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido de enojo se fue a casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo de confianza. Bueno, pues aquí vemos toda... yo creo que esta es como que la parte donde comenzamos a conocer quién es Sansón. Podemos ver que el versículo 13 termina y con el nacimiento de Sansón. El capítulo 13 termina con el nacimiento de Sansón. Comentamos la anterior vez que leímos que podemos ver una falta de liderazgo en el padre de Sansón. La madre era la que, pues, de alguna manera tenía mayor discernimiento espiritual, era aquella quien incluso lo nombró, quien le puso por nombre Sansón. Y el capítulo 13 al 14 da un brinco de años, no sabemos cuántos años, pero el 13 termina diciendo que nació y lo nombraron, y Jehová, el espíritu de Jehová estaba con él. Ya luego aquí comienza en el capítulo 14, descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Es decir, Sansón ya era un joven, ya comenzaba a tener atracción, ¿verdad?, por el sexo opuesto, por las mujeres. Y podemos ver a lo largo de este libro y de los siguientes capítulos que una de las debilidades de Sansón, pues eran las mujeres, ¿no? Y vamos a seguir ahora sí analizando todo el capítulo. Están abiertos los comentarios, cualquiera que quiera hacer un comentario durante el transcurso de la lectura, pues podemos comentar, y también podemos hacer aportes a través de los comentarios bíblicos que tengamos al alcance. Entonces seguimos leyendo. El versículo 2 dice: y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnath una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Entonces, ¿qué podemos ver aquí de Sansón? Pues de alguna manera podemos ver un joven que se dejaba llevar por sus impulsos, se dejaba llevar por sus deseos, lejos de vivir una vida consagrada, porque de hecho él pues fue escogido como nazareo desde que estaba en el vientre de su madre. Lejos de hacer eso, pues él comenzó a vivir una vida llevada por sus pasiones, ¿no? Llevada por sus deseos, y podemos ver que simplemente vio a una mujer, le gustó y dijo: yo la quiero, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque me gusta, ¿no? Y no hay otra razón más porque yo la quiero, sino porque me gusta. Entonces, de alguna manera podemos ver, una de las cosas que Raúl comentó en la clase anterior es que si Sansón hizo algo, fue vivir como cualquier otro hombre, pero menos como un nazareo. O sea, él vivió una vida nada consagrada a Dios desde que él comenzó, de lo que la Biblia da a conocer. Realmente él no vivió una vida como un nazareo. Y algo que me da mucha curiosidad es que el pueblo judío como tal, no tenía prohibido tener relación con los filisteos. No era una de las 7 naciones que Dios había prohibido, pero definitivamente Dios siempre les había dicho que no se unieran a otros pueblos, que no se dieran en casamiento con otras mujeres de otras naciones paganas, porque iban a terminar inclinándose a sus dioses paganos. Y podemos ver en la Biblia muchos ejemplos que hicieron, por ejemplo, en la vida de Salomón. Salomón fue un hombre que su corazón se inclinó a la idolatría y al pecado y a la inmoralidad, porque las mujeres
lo inclinaron hacia esos dioses. Y así podemos ver en la vida de otros hombres en la Biblia que por tener y por unirse a una mujer que no era conforme o sea, que no creían en Dios como nosotros creemos en Dios, como nuestro único Dios, pues se fueron alejando y se fueron inclinando sus corazones hacia otros dioses. Y podemos ver también que no sé en qué estaban pensando sus padres, pero de alguna manera como que no vemos una autoridad al detenerlo, decirle, oye, ¿sabes qué? No estás mal, es Sansón, sino simplemente él dice, pues yo lo quiero y esta me agrada. Él lo ordenaba, ¿no? Ajá. Él le dijo, sus papás le dijeron, bueno, aquí en el pueblo hay suficientes mujeres, ¿no? Para el mismo pueblo de Israel. Pero él no le hizo caso, entonces había desobediencia. No sé si a ustedes se les hace familiar esto en nuestro contexto, ¿verdad? Algo que me llamó la atención es que desde antes de su nacimiento se veían que sus padres, o sea, se veía la actitud de sus padres de que no iban a poder llevar, o sea, a saberlo guiar por el camino de Dios, ¿entiendes? Sí. O sea, que se dice que ese acto de rebeldía, que no llevó nada de Dios, o sea, no vio nada de Dios, llevó su vida normal, o sea, como una persona normal, la vivió, la gozó. Pero eso se vio también al principio del capítulo anterior, que le preguntó al ángel qué debían hacer con su hijo, ¿no? Sí. Eso, yo digo que eso es puede ser. Sí, definitivamente. Ayer que tuvimos la reunión de varones, platicaban los hermanos acerca de la influencia que tienen los padres sobre los hijos, ¿no? Y la influencia normalmente, incluso dentro de las familias cristianas, la influencia de los padres no siempre es la mejor. Podemos ver que los padres normalmente viven a veces una doble vida. En la iglesia es una cosa y en la casa es otra cosa. Y todo eso a los hijos los va influenciando. El carácter, cómo hablan, cómo se dirigen, cómo trata el padre a su madre, cómo trata la madre a su padre. Entonces todo eso los va influenciando y eso va formando un carácter en los jóvenes, ¿no? Y de alguna manera, no quiero decir que todos los jóvenes son así a causa de sus padres, ¿verdad? Pero muchos de los jóvenes son lo que son porque así fueron enseñados, porque hablamos acerca de la obediencia. En la Biblia estamos viendo me parece que el capítulo 22 de Génesis, donde estamos hablando acerca de que a Abraham se le es ordenado que ofrezca a su hijo Isaac, ¿no? Y hablábamos acerca de cómo es que Abraham fue creciendo en fe y en conocimiento de Dios, hasta el punto de que cuando Dios le dice, ofrece a tu hijo, o sea, él dice, está bien, pues voy y lo hago, ¿no? Y vemos a un hijo que nunca dijo, oye, papá, ¿qué estás haciendo? Oye, me vas a matar, oye, No, también un hijo muy sumiso. Y se preguntaban los hermanos, ¿cómo es la diferencia entre ese joven y ese padre a los padres y los jóvenes de hoy en día? ¿No? O sea, los jóvenes de hoy en día, decía un hermano, no solamente desobedecen, sino te mal contestan, no solamente te dicen, no solamente te ignoran, sino te dicen, no lo voy a hacer, y yo por qué, y por qué no él. Entonces, de alguna manera podemos ver que los jóvenes no han sido encarrilados en los caminos de Dios, al menos no en el ejemplo de los padres. Entonces, muy probablemente Sansón no tuvo un buen ejemplo de liderazgo en su papá. A lo mejor no tuvo una buena enseñanza, no tuvo un buen ejemplo. Quién sabe, la Biblia no lo deja ver tan a profundidad. Pero lo que sí podemos ver es que Sansón se dejaba llevar por sus deseos, por sus pasiones. Entonces, él lo que veía, le gustaba y eso quería, ¿no? Como un capricho. Como un capricho. Como un niño. Ajá, y de alguna manera como que vemos unos padres que tenían a un único hijo nazareo y que a lo mejor como que lo tenían como que muy mimado, muy consentido, no sé, tal vez, no sé. No sé si alguien quiere comentar algo más con respecto a estos versículos. Y aquí, bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando yo leía este texto hoy en la mañana, decía, tómame esta mujer, o sea, no hay otra razón, no sé, a lo mejor ella es virtuosa, papá, ella va a la iglesia, ella ama a Dios, no, papá, no, vela, es guapa, no, ella me agrada, o sea, no hubo otra razón, solo porque ella me agrada y punto, ¿no? Podemos ver un joven caprichoso, un joven, pues no sé, centrado en sí mismo, y nada que tenía en cuenta a Jehová, a Dios, ¿no? Seguimos analizando, seguimos viendo, ahora vamos a leer el verso 4. Dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel.
Ok, me voy a detener tantito en este texto porque este es clave, este texto es clave. Yo anteriormente ya había leído la historia de Sansón y este texto como que me había hecho un poco de ruido. El hecho de que, bueno, ¿era la voluntad de Dios que él tuviese una mujer filistea o no era la voluntad de Dios que él tuviese una mujer filistea? Porque tal parece que el escritor dice, Sí. los padres no querían que él se uniera a una filistea, pero no sabían que Jehová sí quería que se uniera a una filistea. ¿Algún comentario con respecto a este texto, verso 4? ¿Puedes leerlo en tu versión? Por favor. El 4, ¿verdad? Sí, solamente el 4. Sus padres no sabían que esto venía del Señor y que buscaba ocasión contra los filisteos, que en ese tiempo dominaban a Israel. ¿Qué creen que quiere decir cuando el autor dice, sus padres no sabían que esto venía de Jehová, de Dios? Quiero comentar algo. Tú mencionaste que habían ciertos pueblos los cuales Dios prohibió Ujú. que tuviesen alguna relación. Los filisteos no eran uno de ellos. No. Bueno, ya habían habitado la tierra prometida, ¿no? Todavía. Ya. Israel. Ya, sí, Ya, sí, ya. jueces. Ok. Josué está... Ya vamos. Bueno. Bueno, no. Ya está bien llegado Apocalipsis. A lo que voy es a esto. Aún habían pueblos que debían ser exterminados por las culturas que tenían y porque amenazaban a Israel en cuanto a en cuanto a sus culturas. Entonces, me imagino tenían no solo oprimido a otros pueblos, sino tenían oprimido a Israel. Entonces, la voluntad era de Dios que exterminaran por completo ese pueblo. Al permitirles el acercamiento, me recuerda a José y todo lo que pasó. Y la Biblia dice que, bueno, al final José, y le dice a sus hermanos que por la voluntad de Dios, si él no lo hubiese permitido, no hubiese pasado eso, no lo hubiesen vendido. ¿Para Sí, qué? sí. Para que el propósito de que en el tiempo de la hambruna Israel se permanezca. Entonces, viene siendo un ejemplo de, ¿cómo se llama? De que hasta ahorita no he leído todo. Ujú. Ya, la verdad ya lo leí, pero tiene rato, no me acuerdo. Digamos que, por Final. ejemplo, tú tienes una novia, ¿no? Y te comprometes con ella y ella no es cristiana, ¿ok? Y vives un infierno, mucho pecado, te apartas del Señor y todo, pero al final, encuentras realmente que ni siquiera eras cristiano, que creías que eras cristiano, y tienes un encuentro con Dios. La pregunta es, ¿era la voluntad de Dios que te enrolaras con una joven no cristiana? Aquí el detalle es que si tampoco yo era cristiano, entonces no había, por así decirlo, un yugo desigual. Ajá. Bueno, pero yo te digo, ¿era la voluntad de Dios? Bueno, Lo que yo puedo ver aquí es esto. Pues, A ver, sí. Pues tal vez porque si dices que luego tú conoces al Señor, ujú. pues eso sería como que una herramienta para que también ella llegue a conocerlo. Ok. Osvaldo, ¿qué opinas? Pues también, o sea, igual. Raúl. Que sí, o sea, todos tienen un propósito. Ok. O sea, Dios tiene un propósito para cada quien. Entonces, si está el hecho de casarse con alguien que sea yugo desigual para llegar a ese propósito, pues yo creo que sí, así lo dice. quiero decir algo antes Ajá. que ya veo que ya quieres hablar. Platicadísimo. Bueno, yo siento que la voluntad de Dios no es que los hijos de Dios, Pequen. ya lo tiene dicho en su palabra, no quería que se mezclaran con ese pueblo y por eso se les fue dado leyes. Ajá. Por eso se preparó ¿cómo se llama? A Sansón, y por eso era Nazareo, ¿no? Entonces la voluntad de Dios no era que se mezclen con otros pueblos. Y considero que la voluntad de Dios no es que nosotros como hijos de Dios tengamos que pasar un infierno para luego decir, bueno, ya conozco la voluntad de Dios. Se supone que Dios puso en su palabra las leyes y lo que Él quiere que hagamos. Que si nosotros nos desvirtuamos, nos desviamos, pero al final en su gran misericordia regresamos al camino, Dios nos regresa al camino, eso es diferente. Pero nunca tanto así como para... Bueno, te voy a poner el ejemplo de José. José no buscó su mal, aún estando
aunque se le fue acusado por la esposa de Potifar, él hubiese dicho, no, bueno, ya estoy acá, me meto con la mujer, pues total, yo no pedí estar en esta situación, pero no lo hizo, se siguió guardando. Y así fue como llegó, ¿cómo se llama? En cuestión de que Dios permite muchas cosas, también el hombre es su deber, su responsabilidad, aún en medio de esas cosas que él pase, guardarse. Sí. Ya puedes hablar. Ok, bueno, esto es lo que yo puedo ver, ¿no? A través de este texto. Yo puedo ver que realmente el propósito de Dios era que Israel no siguiera bajo la opresión filistea. Acuérdense, quienes los había entregado en manos de los filisteos, ¿quién había sido? Dios. Jehová, porque ellos habían abandonado a Dios, entonces Dios los entregó. Y de alguna manera, como el pueblo escogido de Dios, pues Dios tenía que cumplir su propósito en ellos, y el deseo de Dios era pues que ellos fueran liberados de esa esclavitud. Entonces, soberanamente Dios usa a este hombre, y la vida de este hombre, incluso los pecados de este hombre y las malas decisiones de este hombre, para que a través de eso el pueblo filisteo sea exterminado, sea destruido. Entonces, lo que no podemos justificar es que Dios nos mete en pecado. Eso no, eso cada uno de sus propios deseos, de su propia concupiscencia, dice el libro de Santiago, cada uno es atraído y seducido hasta que el pecado da a luz a la muerte. Entonces, en este caso, literalmente en Sansón, el pecado dio a luz a la muerte porque terminó muerto por su propio pecado, y la consecuencia fue muerte, le sacaron los ojos y al final él se entregó, ¿no? Y vamos a decir que fue un tipo mártir en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque él mismo dijo, bueno, pues ya, o sea, no voy a permitir esto, Señor, ayúdame, que no se sigan burlando de mí. Y Dios lo escuchó, le vuelve a dar fuerzas por última vez y se muere hasta el final, ¿verdad? Ya me estoy adelantando a esa parte. Pero el punto aquí es este, ¿no? O sea, no podemos decir que Dios nos va a meter en pecado, que Dios nos incita al pecado, porque la Escritura dice que Dios no peca y que Dios no tienta a nadie hacia el mal. Eso está claro, eso lo debemos tener bien en claro, ¿no? Y la Escritura también nos enseña que todas las cosas obran a bien a los que amamos a Dios. Entonces, eso es bien importante que siempre lo tengamos en claro, que no justifiquemos a nuestra vida pecaminosa o nuestros cuando nos desviamos del camino. No podemos justificar y decir, bueno, es que realmente es lo que Dios quería, ¿no? Es que realmente yo me desvié y Dios en su misericordia, a pesar de todo eso, Él me rescata, Él me restaura y Él lo usa para mi bendición, Él lo usa para bendecirme. Pero yo creo que aquí cometeríamos un error pensar que Dios va a volver en bien un pecado y tener eso como una licencia para pecar. Eso sería un error muy grave. En este caso, Sansón, ni sus papás sabían lo que iba a ocurrir. Sus papás estaban haciendo su trabajo hasta cierto punto de querer impedir esa unión. ¿Okay? Ellos no sabían lo que Jehová en su mente tenía planeado. Ellos estaban haciendo lo que debían hacer, impedir eso, ¿no? Al final de cuentas, Sansón se sale con las suyas y vamos a seguir leyendo, ¿no? Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. ¿Quién buscaba ocasión contra los filisteos? Jehová, Dios. Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Versículo 5 dice, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos se fue comiendo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Entonces aquí él, pues ya, ¿no? Quiere conocer a la mujer, con sus padres va, y en el camino aquí nos muestra como que parece ser como que una escena que tú dices, bueno, ¿qué hace esa escena ya, no? Sí. O sea, no sé si ustedes se preguntaron, ¿qué onda con esa escena, no? O sea, no sé, yo sí me hice esa pregunta.
Pero realmente si nosotros nos ponemos a ver, Tiene un significado. tiene un significado. En primer lugar, podemos ver que Dios manifiesta su poder y le da a conocer a Sansón que él tiene un poder especial en su fuerza, ¿no? En su fuerza física, ¿no? Y podemos ver que cualquiera de nosotros que tenga la oportunidad algún día de encontrarse con un león, no va a hacer lo que hizo Sansón. Tipo como Hércules, ¿no? Ajá, no, definitivamente Aquí, vamos de a... hecho es como, bueno, me imagino que toman la mitología griega, tomó A Sansón como Hércules. o algo así, porque no sé qué fue, no sé si fue, escribieron primero la mitología o fue la historia de Sansón, pero me imagino que ocurrió lo de Sansón, sí, porque en ese tiempo no había griegos, Ajá, entonces de ahí tomaron Hércules. simulando, me imagino. Bueno, Voy a pensar. entonces aquí el punto es que se le atraviesa ese león y él como que si estuviese matando una hormiga, ¡pras!, lo despedaza. Pero podemos ver la clave de su poder. Y la clave de su poder era ¿por qué? Pues porque el Espíritu Santo venía a él. Es decir, cuando vemos esto es bien importante ver porque, bueno, a mí me sorprende mucho que el Espíritu Santo obraba en una persona que a lo mejor no estaba tomando muy en serio su papel. Y Dios en su soberanía, pues a él lo escogió y él fue el quien designó para que pudiera llevar a cabo esa labor. Entonces aquí Sansón, viene el Espíritu Santo sobre Sansón y despedaza al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Es decir, no tenía armas, no tenía hachas, no tenía machetes, no tenía nada. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Okay? Después dice aquí que descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal. Aquí también es otro punto que podemos ver. No sé si tú quieres comentar algo con respecto a esto. Sí, Raúl. dice, la miel representa aquí las bendiciones del Señor que recibimos respecto a la derrota de Satanás y que logramos por nuestra fe. O sea, dice, Satanás será derrotado y su ataque volverá con una bendición. O sea, en ese caso, Sansón mató al león, que en ese caso era Satanás, y cuando regresó vino y vio un panal de abejas y miel. Entonces podría ser la bendición que él encontró. Ese es lo que me dice aquí la Biblia. Ajá, esa es la ilustración Sí. que da, ¿no? Otra cosa que yo veo aquí, un poco, no sé si ustedes lo notan, pero una de las prohibiciones era que él no debía estar junto a un cuerpo muerto. Y entonces él mata al león, Y se aparta. luego vuelve al león y agarra el enjambre del panal que estaba en el cuerpo muerto. Entonces yo siento que ahí igual fue como algo que él no debía haber hecho porque pues el enjambre ya estaba contaminado y había tenido contacto con un cuerpo muerto, ¿no? Yo siento que ahí igual... Aquí tengo igual dos, bueno, no sé si poner en dos preguntas. Y es la intención de Sansón al no decirle a sus padres. La primera, ¿era porque no tenía una buena relación con ellos? ¿O para que se cumpliese el, ¿cómo se llama? El misterio, el... Propósito, No, ¿no? ¿cómo se llama? Lo que le dijo a los filisteos de los 30 vestidos. ¿Para cuál de las dos situaciones no se lo contó? ¿Por qué no se lo contó a sus padres? ¿Porque no tenía confianza con ellos? ¿O para que se cumpliese el dicho? Bueno, el acertijo que le iba a decir a los filisteos. Eso está acá adelante. Sí, buena pregunta. En realidad no sé por cuál de las dos, pero considero que pues él simplemente no quiso contárselos, quiso Pero, reservar. por ejemplo, No, pero es que hace mucha énfasis en que no se lo quiso decir. ajá, normalmente si alguien hace un prodigio, pues, ¿qué es lo más? Que lo vayas a contar. Que le digas a tu amigo, "Oye, ¿sabes qué? Me pasó eso". Pero alguien reservado que no dice algo, no sé si... Bueno, a sabiendas que sus padres sabían que pues, no era una persona normal, Ujú. que podía... O sea, yo siento que aquí él, no sé si fue la primera vez, pero lo más probable es que esta fue la primera vez en que él pudo darse cuenta que en su fuerza algo sobrenatural pasaba cuando Dios venía a él. Yo no sé si él se daba cuenta que ¿cómo se llama? Que Dios venía a Que él. era por parte de Dios. O esta fue la manera que Dios le mostró que él tenía una fuerza sobrenatural cuando Dios venía a él. Entonces ya era en este momento ya él era una persona, vamos a decir, madura.
Porque anteriormente no registra la Biblia que Salomón ni en su niñez ni en su Sansón. tuviese esa fuerza. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo no venía a él Sí. a los 7, a los 10, a los... Sí, yo creo que más que nada aquí ya es como que comienza ya los preparativos como para su ministerio, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, aquí ya le empiezan a formar, Dios le empieza a mostrar, tienes esta fuerza, y de alguna manera él pues, omitió decirlo a sus padres, puede ser tal vez porque no tenía confianza o porque a lo mejor quedó muy sorprendido y no sabía qué había ocurrido. Pero cual sea de las dos, podemos ver que él no le tomó tanta importancia a eso, sino él siguió su camino hacia lo Pero que hay, había hay ido a algo Timnat. importante. Acuérdate que la mujer le pregunta y él le dice, ni a mis padres se lo he dicho y te lo voy a decir a ti. Ujú. Entonces, Bueno, eso él ya no es lo quiso, más él no lo adelante, quiso. ¿no? Él, Sí. supongo que él no quiso decírselo. Ujú. ¿Por qué? Porque dijo, bueno, no se lo conté a nadie. Tal vez no tenía esa cierta confianza a sus padres y no les... Porque No les habrá contado. da un tema para pensar. La relación, ¿Por qué no? si vemos todo el capítulo... Tal vez ni le iban a creer. Ajá, si vemos desde el capítulo desde anteriormente, una relación que digamos así y de la manera en la que él se portaba y se expresaba, pues da mucho que desear, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, más adelante ya nos habla del misterio y todo eso, pero, bueno, Sí. para Bueno, vamos a comentar. seguir leyendo. Dice, y descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón, y volviendo después de algunos días, bueno ya, esa parte ya la leímos. Versículo 9, y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió, otra vez hace ese énfasis, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. O sea, pues igual y no quería descubrirles. Porque y cometió un agravio y se acercó a un cuerpo Claro, muerto y lo hubiesen claro. amonestado. Claro. Podría Sí. ser una... Definitivamente aquí él quería, no le convenía decirlo, porque pues lo iban a regañar, lo iban a lo mejor a amonestar, como dices Es tú. verdad, ¿quién nos responde, no? Versículo 10 dice, vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Imagínate. O sea que se puede decir que a lo mejor se vivía un tiempo en el cual, pues no sé, los jóvenes gobernaban o los jóvenes hacían lo que querían. Acuérdate de los hijos de Lot. Hacían banquete. Los hijos de Job. Digo de Job. Que no se grabe. Habla de los hijos de Job. Ajá. Y ahí da un claro ejemplo, ¿no? De que tenían reuniones así. Sí, aquí me llama la atención que vino, en el verso 10 dice, vino pues su padre a donde estaba la mujer. O sea, yo siento que aquí ya, como que ya hay una aceptación, una resignación, porque posteriormente a eso él ya prepara el banquete ya para la fiesta. Te digo lo que acá dice. Llegó, pues, su padre llegó a la casa de la mujer y Sansón dio allí un banquete según la costumbre de los jóvenes. Sí, dice para celebrar las bodas. Ujú. Sí, de alguna manera aquí ya hubo como que la aceptación de los padres o del padre. A lo mejor la madre no estaba de acuerdo y ella no fue. No le invitaron. Sí, porque dice, Siendo como que a lo mejor la más sensata, la más sabía. sabia, a lo mejor ella dice no. Como en pobre un niña. inicio. Ajá, como en un inicio. Y el padre así como que, ay, mi hijita se está casando. Versículo 11. 11 dice, y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él, con Sansón. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declararéis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Versículo 13 dice, mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propón tu enigma y lo diremos. Yo siento que esto de los enigmas era como que era como algo común, ¿no? Ah, ok. Podemos ver que la fiesta de la boda no era así como ahorita que en nuestra cultura es que se hace una fiesta y termina el amanecer, luego el recalentado y se acabó, ¿no? Aquí la fiesta era 7 días, ¿no? 7 días era la Me parece fiesta. bien ese tipo O de sea, fiesta. dice, durante esa época los enigmas y su interpretación era una forma de entretenimiento. Ajá. No sé si han visto esas show. películas como tipo, no sé si Medieval. medievales, donde están
los ¿cómo se llama? El rey. El rey y están ahí con sus banquetes y hay ahí quienes están danzando, quienes están, ¿cómo se llaman esos tipos payasos? Sí, arlequines. Ajá, como tipo arlequines, como que algo así se me Bufones, figura, ¿no? bufones. Ajá. Son bufones. Y están nada más allá entreteniendo, ¿no? Y alguien dice un enigma y todos, ay, no sé. A ver quién lo decide. Ajá. Yo siento que así como que era el contexto que ellos tenían aquí, ¿no? De estos jóvenes que organizaban sus banquetes. Versículo 14 dice, entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. O sea, ¿qué clase de amigos tenía Sansón? No sé, ¿verdad? Pero dice aquí, en efecto él les estaba diciendo a los filisteos que el Espíritu del Señor ya había comenzado a estar en él, que comenzó cuando mató a León, que era tipo de Satanás, y los filisteos. La miel resultante representaba la dulzura que produciría esta gran liberación. Desde luego los filisteos no tenían alguna idea de lo que él quería decir. O sea, Con como que está diciendo que la miel significaba que después de haber ya matado a los filisteos, Ya, iban a ser sí. libres. Es que yo no... Tenemos que tratar de entender esto en el contexto que estaban allá. sí. O sea, ellos no estaban en su pueblo. Ellos no estaban... Acuérdense que... ¿Quiénes eran los parientes de la que se iba a casar? Filisteos. Eran puros filisteos. Entonces, de alguna manera, eso que comentas tiene mucho sentido. El hecho de que, como que de alguna manera les estaba diciendo lo que iba a pasar como que en algún tipo de enigma, ¿no? O sea... El fuerte representando a los filisteos, ¿no? En el momento. En el momento. ujú. A León, ¿no? Que Dice, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura, ¿no? Esto tiene que ver mucho con lo que pasó el día que él mató Sí, a ese el- león, dando aquí el autor de ese comentario, diciendo que el león representaba a los filisteos o a Satanás, ¿no? la bendición Es vendría siendo Que es la el liberación, triunfo, la la liberación del pueblo de Israel. Israel. Y dice, y ellos no pudieron declararle el enigma. Ok, verso 15, al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Eso no le querían dar nada. Nos habéis llamado aquí para despojaros. Es decir, este tipo, si gana, o sea, si no logramos descifrar el enigma, pues tenemos que pagarle esos 30 vestidos de lino, esos 30 vestidos de fiesta. Y... Pero si no nos dices el enigma, si no haces que tu esposo nos diga el enigma, Te te vamos quemamos. a matar y a tu papá. Su mecha. ¿Verdad? Es que así, bueno, al menos así No, lo así entendí. está, es así. Como una amenaza. Sí, es Sí, la la amenaza. amenaza. Ellos no le querían dar Que, nada. podemos ver el tipo de gente que era, ¿no? Gente mala, gente perversa, gente, pues, Tramposa. tramposa. Y, Pero hasta cierto punto la mujer, como es parte de su pueblo, quería a esas 30 personas. ¿Por qué? ¿A esas 30 personas? Sí, a las 30 personas de las que habla. ¿Por qué? Los 30 filisteos. Ujú. El pastor comentaba el domingo que, ¿cómo se llama? ¿Cómo podía tenerle miedo ella a ellos sabiendo a quién tenía por esposo, ¿no? O quizás no lo sabía. Pues hasta ahorita me parece que no. Porque, por ejemplo, ella, suponiendo que sabe que su esposo pudo matar y todo lo que ha hecho y puede hacer muchas cosas, y que la amenacen 30 personas, como que... Porque si Bueno, seguimos hasta este avanzando- momento ella no lo sabía. Porque si seguimos avanzando, él mata a 30. Y es que esta mujer es diferente a Dalila. claro. También, ¿no? Él mata. O sea, después de esto, cuando lo... A 300, ¿no? A 300 son hombres o No, 300. 30. Bueno, Bueno, ahorita sí, porque ahorita después sí. mata a otro. Sí, mata más. Con la quijada de un burro, De de un un asno. asno. Ujú, Ajá. sí. Pues ya nos estamos adelantando. Ok, bueno, por aquí son 30 vestidos, pero Ujú. no dice 30 personas. Bueno, Sí, sí lo decía. Sí, Hace 30. rato el que decía que lo acompañaron, creo. ajá. ¿Verdad? Sí. Decía que... ¿En qué verso? Acá está, en el 11. Aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que correcto. estuviese Sí. con él. Correcto. El caso es que al final mata a 30 personas y para darle sus vestidos. Sí, o sea, Entonces, Sí, sí.
Supone A que todo desciendes llevaba- escalón y mata a 30 hombres. A todos mataba, ¿verdad? alguien tuvo que morir. Bueno, Que se la seguimos. atravesaran. Ok, bueno, seguimos leyendo. Y dice, y obviamente la mujer, pues, en un dilema, y lloró la mujer de Sansón Por miedo. en más. presencia de él, y dijo, aquí empieza ya pues, la tarea de convencerlo, ¿no? Su actuación. Su actuación. Solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Sí, porque soy tu esposa. Y ella lloró en presencia de él los 7 días. A sus 7 Que ¿Ya se ellos habían tuvieron- casado? ¿No? Sí, o sea, digamos que aquí ya era su mujer. No, porque cuando regresa él, le dice el papá que ya se la había dado a su compañero. Bueno, por eso fue Eso por- fue después, ¿no? Eso fue cuando se después. enteró Sansón Ajá, de lo que había se hecho. la dio a su, La como que regaló. era como su hermano, se supone. Una- Sí. Ajá. Su amigo de confianza. Fíjense, aquí hay algo que me llama mucho la atención. Ustedes pónganse tantito en el lugar de la mujer. Sí, por el miedo de que iban a quemarla. Ahí. Ella sabía que esos tipos estaban hablando en serio. Entonces me imagino que cada día que se acercaba era así como que ella viendo su tumba con su padre. A 7 días de su muerte. Oye, Fer, y hasta cierto punto fue diferente con Dalila, porque a Dalila se le pagó, Ajá. a ella no, A ella se le amenazó. a ella se la amenazó. ¿Y qué hubiesen hecho ustedes en lugar de ella? Es un... Intentar decir Eso. algo. es complicado porque... ¿Huir? Huir con mi Bueno. padre, ¿no? Es complicado, ¿por qué? Porque... O decírselo a él. Bueno, lo Están más... amenazando, ¿no? Pues es Pues sí, guerra lo más fuerza. conveniente era decirle, no, porque ella si no sabe que Sansón es Sansón, lo más conveniente era la comunicación. Ujú. Pero como me imagino que él se casó no porque la amara ni ella porque amara a él, sino Sí, solamente por el Por trato. atracción y algo No así había una relación. de Sí, comunicación. porque al querer saber ella, para decírselo a ellos, se ve que como que... Sí, definitivamente no cualquier, o sea, definitivamente una esposa no a la ligera, o sea, no sé, o sea, quiere tratar pues de descifrar algo que su esposo acaba bueno, el enigma de su esposo, ¿verdad? Nadie quisiera, pues, revelar eso, pero ella estaba en un dilema, era su esposo, ya sea que lo amaba o no, pero era su esposo, o con el que se acababa de casar, y su familia, su vida, su propia vida. Yo creo que una opción sabia era habérselo dicho a él. Comunicación. Ajá, habérselo dicho, oye, me está pasando esto. Ahora también hay que ver la contraparte, no sé si ustedes saben, pero cuando en ese momento se daba una palabra, se tenía que cumplir. Ujú. O sea, si él había dado su palabra, se tenía que cumplir. Y no sé si acuerdan, por ejemplo, cuando el rey Herodes, la hija del Le rey, pidió la cabeza. ajá, le dice, pues, él estaba así como que de fiesta y todo, a lo mejor ya tenía las copas encima, y le dice, pídeme lo que quieras, porque le danzó. Y dijo, bueno, yo quiero la cabeza de este hombre, ¿no? Y él no quería matarlo, porque sabía que el pueblo lo reconocía como profeta y sabía que Juan el Bautista no debía morir, pero él ya había dicho, pues, yo voy a cumplir, y él dio su palabra y cumplió. Entonces, de alguna manera, también siento que la palabra tenía mucho peso en ese tiempo, ¿no? Él ya había dicho un enigma, ya se había comprometido a eso. Pero también considero que la familia y el amor y esto, pues pesan más que todo eso, ¿no? No sé. 17 dice, y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas el 7º día él se lo declaró porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Hay Y algo el- importante acá, Fer. Siento que lo dijeron con mofa. Por ejemplo, así como que... Porque ni un momento dice que él les fue a preguntar, sino ellos fueron y me imagino que llegaron y dijeron... Así como Porque ya tenía... Es porque que el ellos ya trato, tenían el trato ya plazo. se cumplía a los 7 días. Por eso dice que antes de que saliera el sol ellos fueron y, Ah, y se lo dijeron para que no... no, ellos no tenían que comprar Ajá, los para vestidos. que, ajá, para que no pasara eso. De alguna manera los interesados
eran ambas partes, ¿no? Porque cualquier parte que, si ellos no descifraban, perdían. Si a él pues le descifraban su enigma, pues también perdía, ¿no? Okay. Entonces, no sabemos exactamente cómo fue que él se lo declaró a ella, o sea, no sabemos si exactamente le dijo esas palabras, ¿no? Ajá, puede ¿Qué cosa ser. más que la miel, no? Puede ser porque más adelante dice lo de que si no araréis con mi novilla, nunca hubierais nunca hubiera. descubierto. Oye, pero el- no mi dice si enigma. lo dijo o no se dice si lo dijo Sansón o... Sí, Sí, dice que lo dice. declaró. Se lo declaró. Y, Se lo declaró y porque lo presionaba mucho. sí. Y ella En el lo declaró, versículo lo 17 dice, y ella lloró en presencia de Los 7 él días. los 7 días que ellos tuvieron No, banquete. pero yo lo digo porque dice, los de la ciudad le dijeron, ya es que le dice, qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león. Y ya dice, si no hablaréis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. O sea, no dice, y Sansón les dijo. Sí, Y él le respondió. Él le respondió. Ajá. Él está hablando de Sansón. Y él le respondió, o sea, y Sansón respondió, Ujú. si no haraseis con mi novilla, Es la nunca Biblia. hubierais descubierto mi enigma. Es decir, si no fuera por ella, Ah, si no fuera por ella, ustedes no Se hubieran pasa de descubierto. corrido. Es decir, él Él supo, se dio cuenta, porque pues solo él lo sabía y la única que se lo dijo fue a ella. ¿no? Versículo 19 dice aquí, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. ¿no? Entonces, Ya, aquí- mira, aquí nos da otra enseñanza. De que él no, él pudo haber matado a los 30 hombres con los que hizo el trato, pero no tenía el Espíritu Santo en él. Fue hasta en este momento en el que cada vez que descendía el Espíritu Santo, él podía tener esa fuerza. Si el Espíritu Santo no descendía en él, no Pero podía acá hacer dice en el muchas 19, ¿no? Y el Espíritu Santo y el Sí. Espíritu de Jehová vino sobre él. sobre él. Ajá. Por ejemplo, antes de matar al león, dice que el Espíritu Santo también fue sobre él. Entonces, una de las cosas que hablamos con el pastor David es esto, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo... con Beto lo decimos. solo el Espíritu llegaba Santo por venía un por... momento. lo platicamos el lunes. Sí. Ajá, venía y se iba. No como ahora, que ahora ya el Espíritu Santo ya mora en el corazón de uno. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía Cumplía un propósito. cumplía y se iba. Ujú. Así que por eso muchas veces diremos, ¿no? Y el Espíritu... Sí, aquí no había una comunión, o sea, definitivamente Sansón, el propósito del Espíritu Santo en Sansón era fuerza, proveerle fuerza, listo. Realmente no hubo algo más porque Sansón pues siempre fue muy carnal, yo creo, ¿no? O nunca escuchó la voz de sus padres ni la voz de Dios. Entonces, realmente Dios aquí usó a Sansón para cumplir este propósito, independientemente de que Sansón no fue el nazareo ideal. Ujú. También algo que es importante mencionar es el hecho de que él mata a otros, ¿no? Y muy probablemente, bueno, aquí en el comentarista de mi Biblia dice que es muy probable que él haya matado a otras personas de otros pueblos enemigos, ¿no? de Sansón. La batalla dice con los hombres en Askelón, a unos 36. Dice, No, el enojo de Sansón Ascalón, podría ser sí. legítimo, indignación justa en contra del engaño. O sea, aquí lo engañaron. Sí. La batalla con los hombres en Askelón, a unos 36 kilómetros de distancia, era parte de la guerra entre Israel y Filistea. O sea, que es muy probable que de alguna manera él, pues, sintiéndose engañado por su propia mujer, pues eso más lo animó, mató a esos hombres de Ascalón y vamos a decir que Dios no lo reprendió porque era parte de la misma guerra que ya tenían. ¿Okay? Esa fue, la agarró y a lo mejor encontró ahí un campamento de soldados, los mató a todos y les quitó su ropa. ¿Me explico? Entonces eso es lo que... Dice, entonces... No así. Déjame reír. Dice, en todo caso él fue traicionado por los filisteos, que asimila el mundo, por su esposa, que asimila el compañerismo con el mundo, y por su amigo, que asimila una alianza profana. Sí, buena Ajá, comparación. en el 20, porque dice que la mujer de Sansón fue dada a su compañero, o sea, después de que dice que, o sea, ya pagó su deuda, ¿no?
fue dada, pero no... Pues como que es decir Ajá, que me tenemos imagino algo de- que Sansón pensó que lo vendió, ¿no? Porque verdaderamente eso hizo al Sí, hacerlo. de alguna manera, obviamente, el padre se dio cuenta. O sea, ¿quién fue el padre que dio a la mujer a su compañero? ¿El padre de la mujer o el padre de Sansón? De Sansón. Dice, la mujer de Sansón fue dada al compañero, ¿no? Dice, encendido de enojo, se volvió a la casa de su padre, o sea, él, ¿no? De su padre, de su papá de Y Sansón. la mujer fue dada a su compañero, el cual... Aquí lo que yo puedo entender es que él, sintiéndose engañado, pues qué ganas va a tener de estar con su mujer. O sea, entonces él agarra y se regresa a la casa de su papá, Sansón. Y obviamente el padre de la mujer o no sé quién dirá, pues este ya me la abandonó. Entonces él agarra y la entregan a la mujer, la entregan a su compañero o a su más íntimo. Sí, porque él no sabía Sí, que porque se dice, la habían y dado la a su mujer de compañero. Sansón fue dada, no dice que la dio. Sansón Ajá. dice Sí, que fue dada. O sea, a ella le dijeron, bueno, a lo mejor te dejaron, te abandonaron. A lo mejor porque estaba molesto, ¿no? Como tú dices, Claro. y se fue y dijeron, pues, como no dijo nada, pues a lo mejor ya no quiere nada y mejor se la damos a Dani, ¿no? Ajá. Ajá, porque más adelante Más adelante sí ya toca otra vez este tema. Vamos. cuando él buscar. va allá y le dicen que no, es que ya Ya la ya se dimos. la dio Sí. a tu compañero, ¿no? Sí, más adelante. Y él dice que no, o sea, que realmente no debe haber sido esto. Sí. Así dice, Sí, dice, iba feliz con su cabrita. dice, y el padre de ella, A ver, dice, le dijo el padre de ella, me persuadí que la aborrecías y la di a tu compañero. Sí, una buena excusa. me persuadí. O sea, él dijo, o sea, el padre de la... Aquí ya podemos tener la respuesta de quién fue el que la dio. El padre. El padre de El padre ella. de ella. Más su Tomó la hermana decisión. menor no es más hermosa que ella. Ah, sí, le quería dar a la y más si hubiese pequeña. otra, y si hubiese otra, Sí, ¿verdad? Le quería dar a la más pequeña. Cuando llegó, le dijo, no es más bonita, no te parece más bonita. Y... Sí, yo creo que el padre habrá dicho, así como está y como lo hemos visto que ha todo, capaz que no sé, que la mate o no sé. Pero yo creo que Sansón se fue a pasar su enojo, a pasar su ira y luego él pensaba regresar, ¿no? Ah, hasta a lo mejor iba a pedir disculpas o algo, porque dice que venía con su cabrito Con su cabrita. a ver a su mujer. Voy a leer nada más esa parte para que podamos tener claro. Capítulo 15 dice, aconteció después de algún tiempo, no sé, 2 meses, 1 mes, que en los días de la siega de trigo Sansón visitó a su mujer con un también Sansón, o sea, también... Dice que sería a fines de mayo o a principios de junio. La fecha. sigue el trigo. Dice la Ah, bueno, cosecha sí, de pues. ¿Y trigo. cuándo fue que se casó? En Bueno, entonces dice, aconteció después de algún tiempo, yo siento que este algún tiempo fueron meses, ¿no? Dice después de algunos días, a mí me dice. Ajá, 10. Ok. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo Sansón visitó a su mujer, o sea, él la consideraba todavía su mujer, con un cabrito, diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, o sea, él estaba todavía enamorado de ella, ¿no? Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y le dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana mejor no es más Menor. hermosa, mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. Regalándola. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. O sea, es decir, aténganse a las consecuencias, porque ya Ya no voy a son- sentir culpa. Ajá, ya son varias que me hacen. Y Sansón cayó, y fue Sansón y cayó y cazó 300 zorras y tomó Así, teas mató, y ¿no? juntó Bueno, cola eso. con cola y puso una tea entre cada 2 colas, después encendió las ¿Qué teas. es eso de tea? Pues tea? supongo que es algo así Como que prende, como una mecha. Ajá, como pólvora o algo así, ¿no? O No, sea, o que sea- algo que hace que prenda, porque dice que como que hizo como que una cadena. Ándale. Y luego sí. dice que creo que quemó todo el lugar. ¿No les pasó por su mente porque esto, dice encendiendo las cuando teas. leían esto? Así como, ¿cómo le hizo para hacer Sí, todo está eso? Y yo no Yo decía, dije- ¿cómo no le mordían las zorras o algo así, no? Ajá, pero yo solo con Ay, leer para agarrar. 300 horas, dije, güey, ¿cuánto tardó en encargar 300 Pero horas? para agarrar una zorra no está fácil. Y dice que De hecho, 300, yo me sorprendí. La ves digo, como a unos 300. 500 metros cuando quieras hacer así, ya se fue. Y cuando se escapa perro, así como que, ay, no puedo, y imagínate, Pero- 300 horas. Hay diferentes formas de cazar, ¿no? Yo creo a que- lo que me pregunto, ¿habrá bajado el señor y le habrá dado super fuerza para mira, muy probable. cazar O a los no zorros? solamente la superfuerza, sino también la habilidad o la La habilidad. capacidad para poder planear.
¿Qué tal si agarra una lanza y con una lanza con su fuerza traspasa como a 10? No, porque no las mató, nada más las cazó. Pero le Bueno, quitó la cola. Traspasar no No. quiere decir que lo voy a matar. ¿Qué tal si las traspasó en la Las atra- Sí. O sea, sacrificó a las zorras, ¿no? Sí. Ah, las quemó. Sí, para que al soltarlas se quemaran. Estoy prendiendo ahí la cola. Oye, no, sí está tremendo esta parte, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, porque hasta aquí ya nos Ya estamos estamos dedicando a adelantando. otro capítulo. Faltan dos. Vamos a concluir nada más reflexionando en qué fue lo que aprendimos, ¿no? Me gustó mucho la comparación que hizo Raúl con respecto a las consecuencias que tuvo la decisión de Sansón, comenzando primeramente con empeñarse en una mujer que no le convenía, que no creía en su Dios, y luego vemos que el meterse con esa mujer lo llevó a meterse en muchos más problemas, ¿no? Fue engañado, fue traicionado por su propia esposa. Ese pueblo con el cual él convivía, pues también, realmente, pues no era un pueblo que le deseaba bien a Sansón. Su mujer le fue quitada sin su consentimiento, sin su... Al final de todo aprobación, matan sí. a la mujer y a su papá. Sí, todavía vamos a llegar para allá. Qué fuerte. Entonces es triste, ¿no? Todas las consecuencias que trae tomar una mala decisión, ¿no? Entonces yo en estos días he estado reflexionando mucho acerca de las decisiones que uno toma, ¿no? Y acerca de las decisiones que hacemos a lo largo de nuestra vida y las consecuencias que pueden traer, ¿no? Y yo creo que este ejemplo de Sansón nos puede dar mucha luz acerca de qué decisiones estamos tomando, cuánto estamos tomando en cuenta a nuestros padres, los que tenemos la bendición de tener aún el consejo de papá y mamá. Entonces eso nos debe de dar mucha luz y debemos de tomar el ejemplo de Sansón, pero no para hacer lo que él hizo, ¿no? Contrario. No todo lo contrario, para no hacer, para evitar hacer lo que Sansón hizo. Él no le importó sus papás, no le importó lo que Dios había dicho acerca de esas naciones, o sea, Consecuencias. las consecuencias Se dejó de guiar por sus impulsos. se dejó de llevar por sus impulsos, ¿no? Y la verdad, seamos sinceros, ¿a quién no le ha pasado algo así, no? Es como cuando actúas sin pensar. Ujú, sí, por tus emociones, es decir, piensas con el corazón y no piensas con la mente, ¿no? Pensando en las consecuencias que eso van a tener. Y una de las cosas que decía el pastor David era eso, acerca de la prudencia. La prudencia, él decía, que es pensar con la mente y no pensar con el corazón. Es decir, no déjate llevar por las emociones, hay que estar bonita, hay que estar... no, hay que ser coherentes, hay que ser cuerdos y decir, no, o sea, esto me va a llevar a la ruina, esto me va a arruinar. En esto estoy faltando al respeto a mis padres. Esto no les gustaría a papá o a mamá que yo haga esto, ¿no? O si yo me llevo con una persona que sé que no anda en buenos pasos, yo debo de pensar, esto no le agradaría a mis papás, ¿no? Entonces eso no le gustaría a Dios, ¿sí? Cuando dice que, en el versículo 4, cuando dice que los filisteos dominaban sobre Israel, dice... las otras naciones oprimieron enormemente a Israel, pero no se dice que los filisteos les hicieron así. Ellos simplemente gobernaban Israel y tan insensibles habían llegado a ser Israel a la esclavitud que ellos aceptaron el yugo. Esa es la historia triste de muchas vidas cristianas. Se someten a alguna forma maligna de esclavitud interior, aceptan su dominio y el resultado es insensibilidad espiritual. Satanás, por lo tanto, introdujo esta nueva forma de dominio y esclavitud diferente a la violencia y crueldad anterior, y los conciudadanos de Sansón estaban satisfechos con ello. Él, por lo tanto, no pudo lograr que ellos se unieran en una revuelta general, como fue el caso con los jueces anteriores, y por esta razón fue necesario que surgiera una causa privada de contienda. El matrimonio propuesto de Sansón proporcionó tal ocasión y Dios la empleó con este fin. Así es. O sea, había un propósito, ¿no? En todo eso, pero definitivamente nadie puede quitar las consecuencias del pecado que todo esto trajo consigo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos podemos llevar es, pues, seamos sabios al tomar decisiones, seamos prudentes, pidámosle a Dios que nos ayude a ser sabios, entendidos, cuerdos y prudentes. No tomemos en saco roto los consejos que nuestros padres nos dan. Ellos por experiencia saben muchas cosas que nosotros a veces no
no tomamos el valor a esos consejos. Y otra cosa, pues seamos temerosos de Dios. Todos nosotros tenemos ya un conocimiento de Dios y sabemos qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que a Él no le agrada, qué es lo que Él, en lo que a Él pudiéramos estarlo glorificando y qué es lo que a Él no le glorifica. Y tengamos especial cuidado con esto, ¿no? Con las relaciones amorosas, vamos a decirlo así. Si no estamos preparados, si no tenemos la suficiente madurez, hay que ser sabios y huir de esas relaciones que son más que bendición, son maldición, son dañinas, ¿no? De hecho, algo de lo que tú mencionas, así como nuestros padres le tenemos respeto, la Biblia nos habla de que a Dios hay que temer, no por lo que te vaya a pasar. Dios, bueno, la Biblia habla de que el Espíritu Santo, como ya está en tu corazón, entonces Dios mismo está acá. Y si tú vas a hacer algo que no debes de hacer, ya supongamos si estás con mamá y papá, no lo vas a hacer, ¿o sí? No, porque están bien. Entonces, cómo decirte? No está tu papá y tu mamá acá, está Dios mismo, el creador de todo el universo, está acá viéndote lo que tú estás haciendo. Es como me dijo ayer mi abuelo, que dijo que al Espíritu Santo no se le puede hablar con la boca. Que si nosotros vamos a orar, que le hablemos con el corazón. Porque al Espíritu Santo, al Espíritu Santo no se le puede hablar por la boca, ¿no? No se le puede hablar normal, no puede mencionárselo así normal. Para pedirle algo a Él, se le tiene que sentir, se tiene que sentir dentro del ser, para que Él nos va a escuchar, pero para que Él nos pueda ayudar. Porque ahora sí que Él me dijo ayer, ayer vino y me dijo que con nosotros, por ejemplo, vayamos a pedir algo, oremos o algo, no lo hagamos por la boca, sino lo hablemos por el corazón. Que de verdad lo sintamos, que no... Sí, yo creo que es la esencia de todo, ¿no? Es que nosotros realmente tengamos un corazón atento a Él, y yo creo que lo importante aquí es más que nada el corazón, ¿no? Independientemente si oramos en voz baja o en voz alta, ¿sí? Lo importante es realmente cómo está nuestro corazón. He estado meditando mucho acerca de un salmo que está en el Salmo 24 y el Salmo 15, que hablan acerca de... Perdón, el Salmo 15. El Salmo 15, he estado meditando mucho acerca de ese salmo, y también hay otro salmo que es paralelo al Salmo 15. Me parece que es el Salmo... No recuerdo en este momento cuál es el salmo paralelo al Salmo 15. Está por aquí. Habla sobre quién subirá al monte de Jehová. Hermanos de limpias manos y puro Sí. Lo dije al revés. Ahora, entonces he estado meditando mucho con respecto a ese salmo, y de verdad que Dios no es un juego, ¿no? Dios no es un juego, y debemos tratar con mucha seriedad y respeto a Dios, ¿no? Y yo creo que es un buen motivo este tema para poder analizar nuestras vidas, en cómo estamos tomando en cuenta a Dios en nuestras decisiones, ¿no? Recordemos que nuestra vida no nos pertenece, recordemos que nuestra vida es prestada, y que vamos a rendir cuentas a Dios de lo que hagamos. Antes que a nuestros padres, antes que a cualquier otra persona, a Dios vamos a rendir cuentas. Quisiera terminar con un texto que he estado también leyendo, y está en el Salmo 25, si pueden buscarlo, Salmo 25, versículo 4. Y con este texto Salmo 25, versículo 4. Con este texto quiero terminar. 25:4. Sí. Dice: Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Versículo 7 dice: De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido para meditar en tu palabra, específicamente en la vida de este hombre Sansón. Señor, hay mucho que aprender y hay mucho que podemos, Señor, evitar en nuestras vidas. Reconocemos, Padre, nuestra falta de madurez en muchos aspectos de nuestra vida. Reconocemos, Señor, que pecamos cuando no te tomamos en cuenta en todos nuestros caminos. Por eso oramos como oraba este salmista, Señor. Muéstrame,
Oh Jehová, tus caminos, Señor, y enséñanos tus caminos, Padre. Muéstranos el camino por el cual tenemos que andar, mi Señor. Guíanos y ayúdanos a que nuestro pie no tropiece, Señor, en pecado. Ayúdanos, Señor, a que no nos juntemos con gente que nos lleve a pecar, Señor, a huir del pecado, a huir, Señor, de las pasiones juveniles, Señor, a evitar, Señor, relaciones tóxicas, relaciones, Señor, que lejos de darnos una amistad de bendición, mi Señor, son amistades que nos perjudican en nuestra relación contigo, Dios. Te ruego que nos libres como jóvenes que somos, varones, Señor, de caer en la tentación de acercarnos a una mujer, a una señorita, Señor, con intenciones no correctas, Señor, y con intenciones, Padre, de querer alguna relación, mi Señor, que no está dentro de tus propósitos, que no está en su tiempo y que no es conforme a tu diseño, Señor. Te ruego que nos libres de eso y que podamos ser jóvenes puros, santos, Señor, sexualmente hablando, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, Padre, que nos guardemos hasta el día, Señor, que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, esperar a la mujer, con la cual, Señor, será nuestra esposa. Y te ruego, Padre, que bendigas a esa mujer, Señor, que tú ya tienes y que tú ya conoces, Señor, para cada uno de nosotros, que la bendigas, que la guardes. En el nombre de Jesús oro todo esto, Padre. Bendigo tu nombre y te doy gracias porque tu palabra es buena, es sabia, es recta, es justa. Bendigo a todos los jóvenes que estamos aquí presentes. En el nombre de Jesús, amén. Amén.